la parte de los diseños no experimentales. ¿Y qué es la investigación no experimental cuantitativa? Bien, son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, en la cual solo se observa los fenómenos en su estado natural para después analizarlos. Por ejemplo, tenemos, como ejemplo no científico, para abundar en la diferencia entre un experimento y un no experimento, tenemos las siguientes situaciones. En el caso de un experimento, por ejemplo, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Y en el caso de un no experimento, se puede ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Seguidamente pasemos a lo que son los tipos de diseños no experimentales. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, estos se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales. Bien, la investigación transeccional, o también denominada transversal, son investigaciones que recopilan datos en un momento único. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento. A su vez, la investigación transeccional se divide en tres. Tenemos diseños transeccionales exploratorios, diseños transeccionales descriptivos y diseños transeccionales correlacionales o causales. Los diseños transeccionales exploratorios consiste en realizar una exploración inicial en un momento único, es decir, por lo general se aplica a problemas nuevos o quizá poco conocidos. Seguidamente, los diseños transeccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, ya sean categorías de una o más variables en una población. Y por último, los diseños transeccionales correlacionales, o también denominados causales, se describen relaciones entre variables en un momento determinado. Bien, seguidamente tenemos la investigación longitudinal o evolutiva, la cual son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, ¿no? En comparación de la investigación transeccional, que se da en un momento único, ¿no? La investigación longitudinal, en la cual se realizan inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento. A su vez, la investigación transeccional longitudinal se divide en tres: de tendencia, investigación longitudinal de evaluación de grupo y de panel. Por otra parte, tenemos la comparación de los diseños transeccionales y longitudinales. Los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las categorías, los conceptos, las variables, las comunidades, los fenómenos y sus relaciones, cómo es que estos evolucionan a través del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transeccionales. La elección de un tipo de diseño u otros depende más bien de los propósitos de la investigación y de su alcance. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? La investigación experimental, como la no experimental, son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. Es decir, el diseño a seleccionar en una investigación depende del problema a resolver y del contexto que rodea al estudio. El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasi experimentales.
¿no? Y a su vez ambos tipos de investigación logran mayor control que los diseños no experimentales. Por ejemplo, en un experimento sobre el aprendizaje variaríamos el estilo del liderazgo del docente, el método de enseñanza y otros factores. De esa manera podríamos saber cuánto efecto ha causado cada variable. En cambio, en la investigación no experimental resulta más complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. Sin embargo, puede hacerse infiriendo. Bien, como menciona Kerlinger, en los experimentos las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad o la cotidianidad. Es decir, por decir, en un laboratorio tantas variables no muestran la verdadera magnitud de sus efectos, la cual suele ser mayor fuera del laboratorio. En la investigación no experimental estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como reales y en consecuencia tenemos mayor validez externa. Una desventaja de los experimentos es que normalmente se selecciona un número de personas poco o quizá medianamente representativo respecto a las poblaciones que se estudian. En sí, en la mayoría de los experimentos utilizan muestras no mayores de 200 personas, lo cual dificulta la generalización de resultados a poblaciones más amplias. En resumen, ambas clases de investigación, ya sea la experimental y no experimental, se utiliza para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema de investigación. Seguidamente tenemos los estudios de caso. Los estudios de caso poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. Son estudios que al utilizar los procesos de investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema. Asimismo, probar las hipótesis y desarrollar alguna teoría. Por otra parte, en ocasiones estos estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios preexperimentales, y otras veces se fundamentan en un diseño no experimental y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos, ¿no? Lo cual nos indica que puede valerse de las diferentes herramientas de la investigación mixta. Bien, gracias por su atención.